Dejó una instrucción: nunca bajes al sótano sin estar completamente despierto. Nunca abras la puerta de hierro. Y si escuchas golpes que vienen de allí, golpes que suenan como un corazón, no respondas. Mi abuelo murió guardando ese secreto durante 5 décadas. Debería haberle hecho caso, pero la codicia me hizo bajar. Y cuando vi lo que estaba allí, cuando entendí por qué lo alimentaba todas las noches, todo cambió. Todo. Mi abuelo Rubén murió en noviembre de 2023, a los 89 años. Una muerte tranquila, dijeron los médicos. Infarto mientras dormía. Pero cuando encontré su testamento, descubrí que nada en esa vida había sido tranquilo. Me había dejado la casa, una propiedad en Río Branco, Acre, aislada entre selva primaria y río. Una casa antigua, construida en 1952, con madera que aún desprendía ese olor a cedro y abandono. El testamento incluía una carta, una carta. Y en esa carta, con la letra temblorosa de un hombre envejecido, había instrucciones que parecían sacadas de un manual de exorcismo. Mi hijo, o nieta, si es el caso, no hagas preguntas sobre el sótano. No hagas preguntas sobre el ruido que viene de allí a medianoche. Y sobre todo, sigue haciendo lo que yo hago. Todas las noches, a las 23:45, lleva un cuenco de agua y una taza de leche tibia a la puerta de hierro en el piso de abajo. Tócalos allí. No mires dentro. Cierra la puerta. Sube. Mi primera reacción fue de confusión. Mi segunda de desprecio. Pensé que mi abuelo tenía demencia senil, que aquello era solo el resultado de una mente envejecida. Pero había algo en esa escritura, en esa urgencia casi desesperada, que me hizo guardar la carta. Pasé una semana explorando la propiedad. La casa era enorme, perfecta para vender y obtener una pequeña fortuna. Pero había algo en ella que me atraía, o que me retenía. Es más apropiado decir. Había una presencia silenciosa en cada habitación. Los muebles estaban exactamente donde debían estar, como si mi abuelo acabara de salir. Sus pantuflas aún al lado de la cama, su desayuno, momificado, aún en la mesa de la cocina. El tercer día escuché ese sonido del que hablaba. Comenzó a medianoche, un golpe rítmico proveniente del piso de abajo. No era agresivo ni desesperado. Era calmado, constante, como un corazón bombeando sangre por las arterias. Ese ritmo hipnótico que hacía que mi propio corazón se sincronizara con él involuntariamente. Me levanté de la cama con los pies descalzos y caminé por la casa como un zombi. Mi mano abrió la puerta del sótano casi sin mi consentimiento. Y allá abajo, en la oscuridad, ese golpe continuaba. Más fuerte ahora. Más cerca. ¿Mi abuelo me habría dejado la casa si algo realmente terrible habitara aquí? ¿O sería exactamente por eso? Bajé esas escaleras como si estuviera en trance. Mis pies conocían el camino, a pesar de ser la primera vez que realmente bajaba intencionalmente. El golpe continuaba. Ese ritmo cardíaco que parecía venir de las propias paredes. La temperatura caía con cada escalón. Cuando llegué al fondo, mi aliento formaba nubes blancas en el aire helado. El sótano era diferente al resto de la casa. Mientras la parte superior estaba abandonada y decrépita, aquí todo estaba limpio, organizado, obsesivamente mantenido. Estanterías de vidrio contenían frascos con especímenes en formol. Plantas que no reconocía. Algunas que parecían tener formas que la naturaleza no debería permitir. Había un diario abierto sobre una mesa de madera oscura, junto a una pluma antigua y un cáliz de plata. Velas, decenas de ellas, estaban dispuestas en patrones geométricos alrededor de una puerta de hierro macizo. Esa puerta era enorme, al menos 3 metros de altura, cubierta de símbolos que brillaban ligeramente a la luz de las velas. Ese brillo fantasmal que solo existe en la penumbra. Ese brillo que desaparece cuando lo miras directamente.
La puerta tenía un agujero a la altura del pecho, un agujero perfecto, circular, del tamaño de un puño, y alrededor de ese agujero el metal parecía quemado, como si algo incandescente hubiera pasado a través de él repetidamente. El golpe venía de allí, de ese agujero. Ese ritmo que ahora percibía no era solo un sonido, era una vibración que sentías en los dientes, en los huesos, en la médula espinal, como si aquello me estuviera llamando específicamente, reconociendo mi sangre. Tomé el diario con dedos temblorosos. La primera entrada estaba fechada en 1973. Lo traje aquí como me indicaron. El padre dijo que aquí estaría seguro. Aquí podría ser alimentado sin riesgos. La criatura no es mala, solo necesitada, solo hambrienta. Si hago mi parte, mi familia estará protegida. Ese es el acuerdo. Pasé las páginas. Decenas de anotaciones a lo largo de 50 años. Descripciones de rituales, nombres de personas que desaparecieron en la región, personas que mi abuelo ofrecía. No era exactamente ofrecer, era más como donaciones. Frecuentaba hospitales psiquiátricos, asilos. Encontraba personas cuyas familias habían desistido de ellas, personas que nadie iría a buscar. Una entrada de 1998 decía: el precio sube cada década. Puede ser comida común, necesita conciencia, esa chispa que hace a un humano vivo. Él succionó la vida de esa mujer de forma tan completa que lo que quedó fue solo un cuerpo vacío. Los médicos no lo entienden, lo llaman muerte súbita, pero yo sé, estaba hambriento. Y luego la última anotación, fechada el día de la muerte de mi abuelo. Dejé instrucciones. Mi sucesor continuará porque también estará vinculado, porque la sangre que corre por sus venas ya ha sido probada por aquello, porque cuando llegue la hora comprenderá que el acuerdo no era solo conmigo, era con toda la línea de sangre, y aquello que habita detrás de esta puerta nunca dejará de alimentarnos o de alimentarse de nosotros. Ese golpe se aceleró, mi corazón se aceleró con él. Cerré el diario con las manos temblando. Mi primer instinto fue correr, subir esas escaleras y no volver jamás. Pero mi cuerpo no obedecía. Ese golpe acelerado me hipnotizaba, y entonces percibí algo que congeló mi sangre. Mi propio corazón estaba sincronizado con ese ritmo. No era coincidencia. Era como si el latido de esa cosa hubiera invadido el mío, reescribiendo mi biología en el nivel más fundamental. Me acerqué a la puerta de hierro. Miré a través de ese agujero. Lo que vi no tenía forma completamente definida. Era como observar una herida en el tejido de la realidad. Una cosa que existía en múltiples estados simultáneamente. Sólida, gaseosa, líquida. Ojos que no eran ojos. Una boca que no tenía dientes, pero tenía demasiados dientes. Y ese olor que reconocía ahora, que estaba presente en todos los recuerdos vagos de mi infancia cuando visitaba a mi abuelo. El olor de carne que no debería estar viva, de órganos que seguían funcionando sin cuerpos. Finalmente viniste. Escuché una voz que no era voz, era un patrón de vibración que mi cerebro interpretaba como lenguaje. ¿Qué eres?, logré preguntar. Soy lo que tu abuelo prometió que serías. Soy lo que tu familia acordó entregar, generación tras generación. Soy hambre, soy necesidad, soy el precio que pagan por prosperidad, por protección, por vidas largas. Tu abuelo vivió 89 años. Tus padres vivieron con salud hasta los 80. Tú nunca te enfermaste de verdad, ¿no es así? Accidentes te evitaron siempre que estuvieron cerca. Suerte, lo llamabas, pero era yo. Siempre fui yo, protegiendo mi inversión. Mi estómago se revolvió. No. Voy a llamar a la policía. Voy a quemar esta casa. No harás nada de eso. Y fue entonces cuando lo sí. Sentí mi mano moverse contra mi voluntad. Sentí mis dedos extenderse hacia ese agujero. Sentí la piel quemarse de dentro hacia afuera, mientras ella, tocaba mi mano a través de la abertura.
Y con ese contacto, millones de sensaciones explotaron en mi mente. Imágenes, recuerdos que no eran míos. Mi abuelo como hombre joven, negociando con un sacerdote corrompido en una capilla oscura. Mis padres como niños, haciendo un pacto sin saber qué hacían. Y ahora yo, la tercera generación, sellando mi destino con un toque. ¡No!, grité, intentando retirar mi mano. Pero era demasiado tarde. Sentí que aquello entraba en mí. No físicamente, sino en un nivel que la física no puede medir. Esa cosa se instaló en mi tórax, sincronizó su latido con el mío de forma permanente, y con ella vinieron los conocimientos. Conocimientos sobre cómo alimentarla, conocimientos sobre qué tipo de conciencia sabe mejor, conocimientos sobre quién en mi ciudad nadie iría a buscar. Subí las escaleras en shock. Tomé mi celular y llamé al padre Tomás, ese sacerdote que conocía a mi abuelo, ese sacerdote que aún estaba vivo, aún operando, aún reclutando. ¿Ya está listo?, preguntó cuando atendió. Sí, escuché mi voz responder, pero no era completamente mi voz. Había algo más allí, algo que respiraba conmigo. Bienvenido a la verdadera familia, dijo el sacerdote. Bienvenido a aquellos que entienden que el mundo necesita depredadores para funcionar. Y tú eres un depredador ahora. Tienes una generación entera de culpa y hambre en tu sangre. La llamada se cortó. Fui a la cocina y puse agua tibia y leche en un cuenco, como hacía mi abuelo. A medianoche en punto, bajé de nuevo. Y esta vez, mi abuelo estaba allí también. O lo que quedaba de él. No muerto, nunca había muerto, solo modificado, transformado en aquello que alimentaba a esa cosa, un servidor, un engranaje viviente. Me sonrió con una boca que tenía demasiados dientes. Bienvenido a casa, hijo, dijo él. Bienvenido a aquellos que ya no pueden dejar. Piensa en todas las familias que guardan secretos. Piensa en todos aquellos que desaparecen silenciosamente, que nadie investiga. Piensa en cuántos sacerdotes corruptos aún están vivos, aún operando en las sombras. Comenta ahora, ¿de qué ciudad y de qué país estás viendo esto? Yo que habita en las sombras no conoce fronteras. ¿Ya desapareció alguien de tu familia que nadie podía explicar? ¿Ya escuchaste historias sobre criaturas antiguas que tu abuela susurraba en la oscuridad? Suscríbete, porque si viste hasta aquí, bueno, tú también has sido marcado. Duerme bien, si puedes.